Me hace muchísima ilusión invitar al escenario a Carlos Pastor, director de Servicios Corporativos de SADE y alumni de la promoción LIC MBA 92, que nos quiere dirigir unas palabras como antiguo alumno becado y como miembro del Comité Ejecutivo de SADE. Bienvenido, Carlos. No, ahora sí, ¿verdad? Vale. ¡Wow! Es el primer año que estoy aquí y esto no estaba aparte, o sea, no empecéis porque no está ahí. Mira, lo traducen al mismo tiempo, impresionante. Estoy realmente emocionado sobre todo por los discursos que habéis dado los alumnos becados y también el alumni. Realmente felicidades porque me ha llegado emocionalmente, tanto que estaba muy tranquilo y ahora ya no tanto. Primero, una cosa logística. For those who don't speak or don't understand Spanish, you see, I'm not going to read my speech. First of all, I forgot my reading glasses, and I cannot read it. I think I know it pretty well, so maybe the words that you're going to see behind don't match exactly what I'm going to say, but don't worry, the meaning is there. I'm pretty sure it's there. And I will be available afterwards in order to have conversations with you in small groups or one-to-one if you want a little bit more of color to the words that you see behind me. Y ahora sí, tal como me ha presentado Laia, desde septiembre soy el director de servicios corporativos de SADE. Entre otras áreas, pues llevo finanzas, recursos humanos, servicios generales, el comedor, la biblioteca, muchas otras áreas, sistemas, me voy a dejar alguna. Pero no estoy aquí para hablar como parte del equipo ejecutivo de SADE. Estoy aquí para compartir con vosotros mi experiencia y mis reflexiones como exalumno becado y cuál ha sido mi experiencia de vida en este sentido, ¿no? Entonces, reflexionando de un poco cómo lo podía hacer, no se me ha ocurrido una forma más clara que hacer una comparación de la trayectoria profesional de mis padres y la mía misma. Entonces voy a empezar con la de mi padre. Mi padre empezó a trabajar a corta edad, menos de 10 años, lo cual sería ilegal hoy en día, como pastor de ovejas. Entonces fue promocionando de rebaño en rebaño, alguna más grande, y hizo diferentes tareas en su vida. Una pues fue lechero, otra fue extraperlista, una palabra que a lo mejor muchos de vosotros no reconocéis, viene de la posguerra, algo parecido al contrabando. Minero de minas de carbón, en Teruel, de donde venía, y los últimos 25 años de su vida, conserje, o lo que más familiarmente llamamos portero, en una finca de la zona alta de Barcelona. La carrera profesional de mi madre fue un poco más corta, empezó más tarde, pero no por eso menos intensa. Mi madre empezó a trabajar a los 54 años, cuando falleció mi padre se le dio la oportunidad de continuar en la portería en la que había trabajado mi padre, siendo la primera mujer que se le permitía mantener ese tipo de posición en ese barrio, porque eran posiciones que aún en los 80 solamente daban a hombres. Yo me crié en esa portería y de hecho, pues muchas veces yo iba al turno de tardes, en ESADE, y cuando acababa las clases, antes de cenar, pues ayudaba a mi madre a sacar la basura de los pisos y bajar a la calle y a los contenedores. ¿Cuál es mi trayectoria profesional? Yo acabé ESADE, me incorporé como auditor en una de las grandes firmas de Barcelona. Fui auditor, fui consultor, pasé a una multinacional de consumo, empecé como controller, pasé a ser director financiero del país, después de una región, después de una división a nivel global, cambié de multinacional, seguí haciendo diferentes pasos y bueno, la última era viviendo entre Barcelona y Holanda. En esta otra multinacional fui expatriado a Chicago, donde viví 4 años, encargándome del control de gestión de todo el grupo y después vicepresidente de estrategia de esta compañía. Volví a España como director general de una de las subsidiarias y estuve haciendo ese rol durante aproximadamente 5 años. Y en septiembre pues, tuve la suerte de volver donde empezó todo aquí en ESADE,
para continuar aprendiendo, porque nunca paras de aprender, para continuar aprendiendo, pero también para poder aportar todo lo que he podido aprender en estos últimos 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué os diría? Pues a lo mejor en los 2 o 3 años que estuve en Estados Unidos llegué a ganar más dinero que mis padres en toda su vida juntas. Es así. Y hemos hablado y hemos oído mucho del ascensor entre clases sociales o instrumento de clase social que puede representar ESADE. Es cierto. Lo que ocurre es que con los años yo descubrí que incluso eso no era lo más importante. Y lo descubrí recordando cosas que me decía mi padre y que a lo mejor, porque era demasiado joven, pues no acababa de captar. Pero reflexionando mucho sobre las conversaciones que me decía, lo llegué a entender. Yo lo voy a compartir con vosotros. Seguro que algunos de vosotros que he visto que sois súper inteligentes ya lo sabéis y lo habéis entendido, creo que sí, por lo que habéis estado hablando. Otros no lo compartiréis y a algún otro pues le ahorraré algo de tiempo, ¿no? Los años que yo tarde en descubrirlo. Solamente que pueda influenciar a uno, pues ya me daré por satisfecho. Para mí lo más importante de poder acabar, de poder estudiar en ESADE, gracias al esfuerzo de estas becas, gracias al esfuerzo de vuestros padres y gracias a vuestro propio esfuerzo, siendo unos alumnos brillantes y excelentes, lo más importante es que al final podéis obtener esto, que lo tenéis que visualizar, que es una llave de opciones. Es una llave de opciones que abre puertas a opciones innumerables. Son una cantidad de opciones que no tendríais si no estuvierais aquí. Y es una cantidad de opciones que para nuestros padres era inimaginable. Entonces, con esa llave de opciones, vosotros vais a poder hacer lo que queráis. Y vais a poder ser, que es lo más importante, vais a poder ser quien queráis ser. Algunos vais a decidir que queréis tener una vida profesional como altos ejecutivos en una corporación. Otros que vais a ser emprendedores. Otros que vais a liderar una ONG para salvar ballenas. Y otros que vais a ser unos fantásticos payasos para alegrar la vida a miles de niños. Y en todas las opciones vais a tener éxito. Todas las opciones podéis ser exitosos y va a ser un éxito siempre que hayáis conseguido desbloquear esta llave y habéis tenido multitud de opciones y hayáis podido elegir libremente y sin condicionantes, como los que tuvieron nuestros padres, aquella opción que vosotros realmente queréis. Y si después, además, esa opción que habéis elegido lo hacéis de forma excelente, como si os enseña a hacer las cosas en ESADE, ahí está el éxito. Entonces, lo que tenéis aquí es un regalo impresionante, el mismo regalo que yo tuve, que es esta llave de opciones que al final os va a permitir decidir vuestro futuro y os va a permitir decidir cómo va a ser vuestra vida. También para esta llave no es gratis, es decir, vais a tener que tener 2 cosas para conseguirla. Ahora tenéis la posibilidad de tenerla, tenéis que tener 2 cosas. Una, mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Esto se consigue al final de unos estudios y tenéis la oportunidad de sacarlo de forma brillante. Y la otra es disfrutar mucho del proceso. O sea, pensad que igual que yo y como muchos de los que hemos estado hablando, somos unos privilegiados de poder tener esta oportunidad. Tenemos una cantidad de profesionales y una organización inmensa dedicada continuamente a que la experiencia académica que tenéis sea excelente. Entonces tenéis que disfrutar cada momento de esos, tenéis que sacarle todo el jugo. Y eso quiere decir realmente pues divertiros en el proceso. Es muy exigente, vais a tener mucha presión, hay donantes, está la familia, pero tenéis que divertiros porque al final no se puede llegar al éxito y a la excelencia si no lo disfrutas. Porque con el disfrute viene la pasión y si no hay pasión no vamos a conseguir llegar al final. Conclusión, felicidades por estar aquí, mucho ánimo, id a por ello y mucho éxito. Claro.